Bueno, pues me toca ejercer de maestro de ceremonia, moderar la mesa redonda. Pasamos ya directamente a las presentaciones. La estructura que vamos a tener es una breve presentación por parte de los tres ponentes, que creo que hemos reunido a tres visiones bastante particulares del negocio eléctrico en la mesa: una visión técnica, visión de las propias empresas y visión de regulador, en cierto modo. Empezamos abre las intervenciones Antonio Gómez Expósito. Como bien sabéis y se ha comentado antes, Antonio es el director de la cátedra Endesa en la Universidad de Sevilla. Y simplemente, pues Antonio es doctor en ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, es catedrático de ingeniería eléctrica de esta escuela, en cierto modo pues el referente en el ámbito de la ingeniería eléctrica en la escuela. Y también Antonio, pues desde hace recientemente es académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias, que también conlleva pues muchas intervenciones en ponencias y actos públicos, como tuvimos ocasión de ver prácticamente la semana pasada con la Fundación Cruz Campo. Antonio, cuando quieres. Bien, gracias, José Luis. Íbamos a intentar repartirnos un poco el trabajo para esta primera fase antes del turno de debate. Yo iba a intentar enfocarme en las tecnologías, creo que Ángel la parte más económica y quizá Tomás la parte, en fin, más... Aunque bueno, ahí solape. Yo necesariamente para justificar las tecnologías no tengo más remedio que poner alguna cosita económica y me la saltaré rápido porque ya he visto la presentación de Ángel, que la he visto esta mañana, y se solapa con la mía, y me imagino que la de Ángel con la de Tomás, que no la he visto. Entonces intentaré que sea la presentación ágil, porque si no me llevaría aquí media hora, y para dar también la palabra a los demás miembros de la mesa. Mi idea era simplemente decir cómo estamos ahora o cómo hemos estado durante el siglo XX. Básicamente es curioso porque el sistema eléctrico como tal empezó al principio del siglo XX. Ya sabéis que a finales del siglo XIX hubo el primer desarrollo de Edison and Company, Tesla, etcétera. Y ahora en el siglo XXI estamos en una situación parecida, pero con un nuevo punto de vista, con una nueva perspectiva diferente, casi volviendo un poco a los orígenes en algunas cosas, ¿no? Entonces, diré cómo estamos ahora y cómo, en mi modesta opinión, preveo que, tampoco soy un iconoclasta, voy a decir lo que dice todo el mundo prácticamente, lo que preveo que va a ser el sistema del finales del siglo XXI, que en parte ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estamos en el siglo XX? Pues tenemos un mix de generación que tiene tres tipos de generación, o básicamente generación térmica convencional con un rendimiento bastante bajo, un puntero aquí, un rendimiento bastante bajo, generación térmica convencional que tiene entre un 30 y un 40%, tenemos más modernos ya los ciclos combinados, que se introdujeron en España en los 80 y los 90, que tiene un rendimiento entre el 50 y el 60%, tenemos también un porcentaje pequeño en España, el 12,5% de cogeneración, con un rendimiento bastante más elevado, porque como saben se genera electricidad y vapor y energía térmica simultáneamente, y en algunos casos incluso se llega a trigeneración con rendimiento mucho más elevado. Este 12% está en la media mundial, básicamente. O sea, España en cogeneración está igual que el resto en la media mundial, y en la media europea anda por el 12, el 14. Sin embargo, está muy por debajo de otros países nórdicos, como por ejemplo Dinamarca, que llega a tener casi un 50% de cogeneración. Y la cuestión no es baladí, claro, porque no es lo mismo tener un rendimiento del 80% que del 38%, ¿no? Digamos que por algún motivo no se ha apostado suficiente por la cogeneración a lo largo del todo el siglo XX, lo cual de algún modo no ha hecho verter al medio ambiente un montón de energía térmica que se podía haber aprovechado de otra forma. Pero bueno, es el sistema que tenemos. La razón es simplemente la economía de escala. Las grandes centrales térmicas de 1000 megavatios no las podemos tener en el patio de la casa, hay que tenerlas a cientos de kilómetros donde hay agua para refrigeración. Entonces, evidentemente no se puede aprovechar la energía excedentaria térmica de esas grandes centrales. Esa es la razón por la que el rendimiento finalmente no puede ser como el de la cogeneración, básicamente. O sea, la presencia de las grandes centrales, que a su vez vino motivada a principios del siglo XX por el desarrollo de las turbinas de vapor de gran tamaño, con grandes rendimientos, etcétera. Es un poco largo de explicar y no quiero detenerme ahí. Total. Perdón. Lo que sí es interesante destacar que en España, a pesar de que se nos critica mucho, en España en el año 2014 y 2013 el porcentaje de renovable, incluyendo hidráulica, era superior al 40%, cerca del 42,8%. En 2015 ha vuelto a bajar porque ha sido un año hidráulico malo y eólico malo, hemos bajado otra vez al 37 y pico, casi al 38% de penetración renovable en el sistema eléctrico, estoy hablando, no en el sistema energético completo, que sería otra larga historia.
lo cual no está nada mal, está desde luego muy por encima de la media de muchos países tan cacareados como Alemania. Es decir, a pesar de que Alemania tiene mucho más potencia instalada que España, en porcentaje, en términos relativos, la penetración en Alemania está por el 20 y tantos por ciento, 24, 20 y tantos por ciento, y este porcentaje del 42% posiblemente solo sea superado si no hablamos de países que son hidráulicos, ¿no?, como Canadá, Noruega, Finlandia, Mozambique, Brasil, etcétera, ¿no? Este 42% solo sería posiblemente superado por Dinamarca, en términos de nuestro contexto europeo, ¿no? En porcentaje, Italia se aproxima también a España bastante. España e Italia tienen un esquema muy parecido. Entonces, ¿cómo es la red? ¿Cómo es la red ahora? Pues la red, pues tenemos grandes centrales, grandes centrales fósiles, nucleares, centrales no tan grandes hidráulicas. Tenemos una red de transporte, tenemos un sistema de bombeo que se diseñó fundamentalmente para absorber las variaciones de demanda y para el excedente nuclear nocturno bombearlo, o sea, almacenar energía en forma de agua en un depósito superior. Tenemos una redistribución capilar que alimenta millones de consumidores, hasta ahora consumidores pasivos, que se limitaban a consumir energía de la forma que creían conveniente. Tiene que haber un balance perfecto entre lo que consumen los generadores entre lo que consumen los clientes y lo que se produce en cada instante. Hay alguna cogeneración, como he dicho, un 12% de tamaño pequeño en la distribución, del orden de 1,5 megavatios, medio megavatio, cosas de ese tipo. Y este es el esquema que tenemos. Bueno, también hay unas líneas que conectan con otros países que están infrautilizadas, líneas de corriente alterna, que han estado hasta hace poco relativamente infrautilizadas, porque eran más bien casi para cuestiones de apoyarse uno a lo otro en caso de emergencia. Y en todo caso, en algunos contextos se podía también llegar a contratos bilaterales de compra-venta de energía, pero realmente las líneas no han sido demasiado importantes en términos relativos hasta ahora. En el caso de España muy poco, puesto que la capacidad de interconexión era menos del 3% hasta hace poco. Eso es como tenemos el sistema básicamente ahora, hasta hace 10 o 15 años, ¿no? Bien, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo y hacia dónde evolucionamos? Bueno, pues he dividido en los típicos niveles: generación, transporte, distribución, consumo, y el nuevo agente que ya ha salido a colación a raíz de la intervención de Francisco Arteaga, que no podía ser de otro modo que el almacenamiento. No quiero extenderme demasiado, me llevaría mucho a hablar con detalle, pero al menos voy a hacer unas pinceladas de cada uno de ellos. En generación, yo creo que ya lo ha dicho Fran también. Fran hablaba de la eólica, yo quiero hablar de la solar. Es decir, la eólica en los últimos días, en los años que van del 2005 al 2014, se ha multiplicado por 4,5. Pero es que en ese mismo periodo la solar se ha multiplicado por 23. Ni siquiera los smartphones, que tanto se habla, los smartphones, depende de la fuente que miremos, hay cifras diferentes, pero oscila entre 15 y 17 veces en ese mismo periodo. O sea, el número de smartphones se ha multiplicado entre 15 y 17 veces, mientras que el número de megavatios fotovoltaicos se ha multiplicado por 23. Eso no existe en la historia de la civilización, muchas tecnologías que hayan dado ese salto tan brutal, digamos, ¿no?, en tan poco tiempo, en un tiempo tan reducido. Quizás si nos remontamos al principio del siglo XX con el boom de la electricidad en los primeros años, cuando se interconectaron las redes de las turbinas de vapor, quizás ahí se dio un fenómeno parecido, pero es difícil encontrar un caso parecido. Claro, de esto va a hablar Ángel, yo no quiero pararme mucho. Esto se debe también, o está relacionado a un círculo virtuoso, digamos, de reducción de costes, introducción de la tecnología, etcétera. En ese círculo virtuoso, donde al principio hay que tener una serie de subvenciones, de incentivos, que luego hay que quitar conforme madura la tecnología, etcétera. Eso ya hablará, me imagino, los que me siguen después, no quiero hablar mucho, pero evidentemente lo que ha ocurrido es una reducción brutal de los sistemas fotovoltaicos, y que han tirado también a la baja de los precios de las centrales termosolares. Pero sobre todo son los fotovoltaicos los que han llevado las riendas. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, según la tecnología de silicio, al momento ahora mismo se prepondera policristalino, pues ha bajado de 4 los paneles, los módulos, ha bajado de 4 a 0,5, una cosa así. Y en rojo, los puntos rojos, en Alemania, los sistemas completos. Evidentemente el coste del panel es menos de la mitad, como un 40% del sistema total. Ahí se han ajustado mucho los costes, y también se puede seguir ajustando los costes en el resto de componentes, que no solamente son el panel. Pero también se puede ver cómo en Alemania la reducción de costes del sistema completo, no ya de los paneles, sino del sistema completo, es brutal, y ahora mismo estamos en 1,4, 1,3, depende de lo que si es en terrazas, si es doméstico, si es residencial, si es comercial, etcétera. Mi misión habla de tecnología, no de costes. Les puedo decir el estado del arte en centrales solares. Creo que queda representado en termosolares por esta central de Crescent Dunes, que utiliza almacenamiento en sales fundidas, es decir, utiliza como fluido directamente en la torre sales fundidas, lo cual, digamos, es la novedad, y tiene hasta 10 horas de almacenamiento, con un factor de utilización que juran, y eso podemos hablar después, que es superior al 50%, aunque todavía no sé si ha habido registro porque es muy nueva.
pero al menos está planificado que sea así, posiblemente porque han sobredimensionado el campo de espejos, ¿no? En cuanto a fotovoltaica, cuya principal ventaja es que es modular, o sea, la termosolar, el problema es que tiene que ser grande, no puede hacer una termosolar, no tiene sentido hacer una termosolar de 1 megavatio, aunque hay alguna tecnología por israelí que habla de centrales de 10 megavatios y cosas de ese tipo, y 5 megavatios. La fotovoltaica, la gran ventaja es que puede ir desde 1 kilovatio para una aplicación, digamos, rural, hasta el estado del arte que hay, como pongo ahí en la central de Topaz, en California, de más de 500 megavatios. Esa sería con factor de utilización ligeramente superior a los que tenemos en España, parecido a la de Andalucía, un poquito más alto que en Andalucía, de 23%. Bien, ese sería el estado del arte ya estamos hablando de centrales de un cierto tamaño, centrales comparables a los ciclos combinados, ¿de acuerdo? En cuanto a potencia instalada, otra cosa es que los ciclos combinados, lógicamente, pues pueden tener factor de utilización los que quieran, ¿no? Todo el año, salvo el mantenimiento, puede tener el 80% o el que se quede, ¿no? Pero en cuanto a potencia instalada, ya son comparables estas centrales a las centrales convencionales. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía, que siempre va un poco detrás de la realidad, prevé que en 2040 va a haber un 40 y tantos % de renovables, que junto con el 6% de nuclear tendríamos un 50% de potencia instalada que no emite CO2, ¿de acuerdo? Esa es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía. Aún así, seguiría habiendo casi una cuarta parte de carbón. Esto sería en cuanto a potencia instalada en centrales eléctricas, ¿no? Yo creo que se quedan cortos. Creo que esto no tiene en cuenta los acuerdos que se han tenido recientemente en la cumbre de París. Por tanto, la agencia, como siempre, se le acusa de que van por detrás de la realidad y un poco miope. Mucha gente piensa que va a haber mucho más renovable en 2040 de lo que la agencia dice. ¿Por qué? Pues porque la agencia trabaja con costes que están ya obsoletos. Aquí habla, por ejemplo, que en 2040 los costes de las renovables no hidráulicas estarán en torno a 100 megavatios dólares megavatio hora, en los países de la OCDE, y en la no OCDE en torno a 60-70. Pero es que estos 60-70 ya se está teniendo hoy día en países tanto de la OCDE como de la OCDE. En concreto, aquí tenemos algunas subastas de fotovoltaica que ha habido esta semana última, estos meses últimos. Por ejemplo, en Texas, sin desgravación fiscal, o sea, libre de subsidios, se ha ofertado a 6 céntimos de dólar el kilovatio hora de fotovoltaica. En Chile, por ejemplo, la fotovoltaica entre 6,5 y 7,8, y la termosolar con almacenamiento a 9 céntimos el kilovatio hora, bueno, 27 euros el megavatio hora. En la India igualmente. Es decir, la mayoría de subastas de capacidad que está habiendo, la mayoría de nuevas instalaciones que se están poniendo en marcha son solares y eólicas, claro. Es decir, los combustibles fósiles, y yo creo que a raíz de lo de París, con más razón todavía, están, digamos, teniendo mucho menos capacidad de reacción para ir a este tipo de nuevas capacidades de potencia instalada, ¿no? Se habla incluso del objetivo 440. En el sector fotovoltaico se habla del objetivo 440, que es aumentar, porque todo esto es una mezcla de dos cosas: mejora tecnológica y aumento de la productividad de los paneles. Se están llegando ya, con la misma superficie de silicio donde antes había 300 vatios, están llegando a 400 vatios pico, y el objetivo sería llegar a paneles de 400 vatios pico a 0,4 o a 40 céntimos el vatio pico. Y se está cerca de conseguirlo. Yo creo que en algún caso se está ya haciendo ofertas de ese tipo. Bien, eso en cuanto a la generación. O sea, generación, una preponderancia, una tendencia hacia incorporar en el mix energético ingentes cantidades de energía renovable, que van a tener una serie de problemas que las redes de transporte y distribución tendrán que resolver. Entonces, en el transporte, la integración de renovables causa una serie de problemas que, si quieren, después en el debate podemos hablar. No tengo mucho tiempo porque quiero que haya debate. Por tanto, ahí he dividido en tres grandes cosas: el corto plazo, que serían servicios complementarios de red, de regulación de frecuencia, etcétera. En el medio plazo sería simplemente el balance de energía, o sea, no te puedes quedar 3 días sin viento o de noche no hay sol, etcétera. Entonces hace falta, no hay una correlación entre la producción renovable y la demanda, ese tipo de cosas. Y otra cosa técnica, muy técnica quizá, que habrá muy fuerte gradiente de demanda neta. La demanda neta es la demanda real menos la renovable. Eso se llama demanda residual o demanda neta. Entonces habrá un fuerte gradiente de demanda neta, como veremos ahora en una transparencia, y eso hará que evidentemente la gestión, el control en tiempo real de esas redes, que tienen que mantener un equilibrio constante entre generación y demanda, sea bastante más complejo. Y eso es lo que nos dedicamos precisamente aquí en la escuela, no solo nuestro grupo, sino otros muchos grupos y finalmente, pues hay una serie de limitaciones técnicas, ¿no? Como que, bueno, pues no soportaban antiguamente. Estas limitaciones técnicas, la mayoría se han resuelto ya con la tecnología electrónica. Por ejemplo, los sistemas eólicos pues ya no disparan ante huecos de tensión, porque se fabrican para que no disparen, y también tiene capacidad de controlar reactiva, cuando antes necesitaban ponerle un STATCOM o algún tipo de compensador electrónico. El principal reto, por ejemplo, se puede ver aquí con la gráfica de Alemania,
Esto fue un temporal que hubo en Alemania en marzo y, por ejemplo, en menos de 24 horas se pasó de una punta de 28 gigavatios, que además coincidía con la fotovoltaica, la amarilla es la fotovoltaica y la azul es la eólica, la verde es la biomasa, y todo lo demás es combustible nuclear o fósil, es decir, todo lo demás. Entonces se puede ver que ahí coincidió mucho viento con mucho solar, y sin embargo casi un día después solo hubo un mínimo de viento, 8 gigavatios de los 40 gigavatios que tienen instalados. Bueno, esta variabilidad supone un gran quebradero de cabeza para una gestión tradicionalmente acostumbrada a sistemas de generación totalmente controlable, con un despacho económico, con un sistema de control de frecuencia muy bien definido, etcétera, ¿no? Son temas un poco técnicos, pero que efectivamente provocan quebradero de cabeza. Entonces la conclusión de aquí es que por mucho renovable que instale, en el caso de Alemania, por ejemplo, la renovable es capaz de pulir la punta de la mañana, pero la punta de la noche, lo veremos más claro en la siguiente, no es fácil. O sea, la fotovoltaica no puede reducir la punta nocturna en muchos países, depende del horario, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, esto sería de Australia, pero igualmente sería aplicable a California, incluso Andalucía o España en general, como la famosa curva de Pato que le llaman, que es que la fotovoltaica está neteando la demanda en las horas centrales del día. Y aquí se está viendo ya cómo ha evolucionado esta curva en 2009, 2011 y 2013 en Australia, y se puede ver, por ejemplo, pues los grandes gradientes que hay de demanda neta en determinadas horas del día, mucho mayores que los que había por las mañanas, y sin embargo, a pesar de todo, la punta de la noche no se reduce por la fotovoltaica. En algunos países se reduce esta, pero no esta, depende. Por ejemplo, en Alemania se reduce esa, en España yo creo que ninguna de las dos. Bueno, depende, desde verano o invierno. Y luego, como dije antes, pues va a haber grandes gradientes de demanda. Aquí se ven los gradientes de demanda que hubo en 2010, en línea discontinua en 2010 se vio que el máximo gradiente en una hora fueron 11 gigavatios, cuando se prevé que con la penetración renovable que según la planificación del sistema alemán en 2032, esos 11 gigavatios tendrán lugar durante 90 horas, no una hora al año. 90 horas habrá gradientes de más de 11 gigavatios y llegaremos a gradientes positivos de 22 gigavatios, que significa el 24% de la demanda punta. Pero gradiente negativo igual. El gradiente negativo más grande que hubo en 2010 fueron 7 gigavatios a bajar en una hora, durante una hora, y ahora ese gradiente negativo ocurrirá casi 400 horas al año. Es decir, durante casi 400 horas al año tendremos gradientes en una hora de más de 7 gigavatios. Entonces, incluso llegando a puntas de 26 gigavatios, que es casi el 30% de la demanda punta. Eso realmente es un reto importantísimo, si no fuera porque Alemania está fuertemente interconectada con el resto de Europa, con otros países, y tiene esa gran ventaja, cosa que no nos ocurre a España y Portugal, ¿no? Entonces, estos son retos técnicos importantes que hay que resolver, ¿no? Algunos de ellos están medio resueltos y otros están en fase de resolverse. Bien, entonces aquí resumo rápidamente, y no voy a pararme, las tecnologías que muchas ya que están desplegadas y otras que se están desplegando para permitir precisamente que los sistemas actuales sean capaces de absorber todo ese porcentaje tan importante de generación renovable, ¿no? Pues sistemas electrónicos, redes de corriente continua que permiten transmitir más energía a mayores distancias y a mayores niveles de tensión y con más flexibilidad, sobre todo más flexibilidad, porque las redes de corriente continua se puede controlar los flujos de energía, cosa que en la red alterna está muy limitado por su propia concepción. Hacer códigos de red más sofisticados que, en fin, que homogenicen todo y estandaricen la conexión de sistemas renovables a la red y no den problemas. Sistemas de control más sofisticados, que también es un campo en el que trabajamos nosotros, y si quieren después podemos hablar de eso. Sistemas de control de área ancha, wide area monitoring and wide area control, que las renovables contribuyan a los servicios complementarios, cosa que también se está haciendo ya en algún caso, que las renovables puedan emular sincronismo, y en todo esto va a jugar un papel fundamental el almacenamiento, al cual todos nos referiremos seguramente, porque yo creo que va a ser la piedra angular y la clave de todo esto. O sea, los alemanes han publicado hace poco algún estudio donde dicen que hasta que no lleguen al 70% de energía renovable en el sistema no será muy crítico el tema del almacenamiento, que son capaces de absorber hasta un 70% de energía no hidráulica en el sistema. No lo sé, seguramente porque ellos están en el centro de Europa y perfectamente conectados con el resto de Europa, ¿no? Bien, da igual, si queremos hacerlo, como decimos en el escenario de París, mucho más renovable todavía, y no solo eso, sino si queremos electrificar el resto del sistema energético, el transporte, la calefacción, los consumos de los edificios, etcétera, pues entonces estamos hablando de cantidad de energía eléctrica mucho mayores de las que tenemos ahora, y por tanto el reto es notable, y desde luego sin almacenamiento no se podrá hacer. O sea, las redes de corriente continua, digamos, que hay actualmente, las más largas están en China, hay como una docena de proyectos en China, algunos ya terminados y otros en proceso de construcción. Son redes de más o menos 800 kilovoltios, de hasta 8 gigavatios cada una de ellas, y hasta 2.800 kilómetros de distancia la más larga.
Es decir, podríamos conectar con cables submarinos de corriente continua, posiblemente conectar, como dice aquí, hasta llegar a conectar los continentes, ¿no? Y se podría intentar esto una quimera, una entelequia, pero de algún modo, si pudiéramos conectar, desde luego, continentes que están separados con horas solares, con 6 o 9 horas de diferencia solar, desde luego el tema del almacenamiento se podría resolver en cierto modo. O sea, el almacenamiento y las interconexiones de gran potencia y de gran alcance entre el norte de África, Europa, etcétera, van a ser complementarios. Y de hecho, en los planes de desarrollo de ENSOE se considera que las interconexiones y los sistemas de almacenamiento son competitivos en este sentido, son complementarios y compiten por ese mismo mercado. Bueno, la distribución lo dirá Ángel mejor que yo, creo que es su campo, no quiero pararme, simplemente los problemas que tenemos con las renovables, que son de otro cariz totalmente diferente, no voy a pararme, yo creo que Ángel lo va a decir, debería ser más rápido, y las tecnologías también va a comentar Ángel, ya he visto su presentación algo, pues algunas de ellas estamos también haciendo cosas en el departamento, por ejemplo, sistemas electrónicos que permitan pasar carga de un cable a otro sin que cambien las potencias de cortocircuito, como el proyecto SMARTY, cambiadores electrónicos de tomas, automatización de la distribución, sistemas de gestión de energía, de despacho de distribution management system más inteligentes, quizás reactivar o volver un poco al origen en el tema de la generación local, de las redes locales, lo que se llama ahora mismo modernamente las microredes, que no son más que las redes que teníamos a principios del siglo XX sin conectar entre sí, ¿no? Volver un poco así. Hay muchas microredes en el mundo, en Sudamérica hay un montón de sistemas aislados por ahí por el Amazonas donde hay muchas microredes, no solamente las islas físicas, sino islas, digamos, eléctricas. Y en esas microredes la cogeneración, el almacenamiento, la energía renovable, la fotovoltaica, y yo creo que la India es un buen ejemplo también, no solo Sudamérica, pues tendrá mucho que decir y cambiará mucho el panorama, ¿no? Y también, como no, sistemas de almacenamiento que pueden que estén a medio camino entre los grandes sistemas de cientos de megavatios y los pequeños sistemas de los kilovatios hora o los puede haber sistemas en la red de distribución, pues no sé si estarían en los centros de transformación o estarían en la subestación de distribución, pero no sé, yo no tengo claro dónde sería el sitio mejor para ponerlo, ¿no? Esto sería un poco, la realidad realmente es muy terca y dista mucho de ser así. Yo creo que todavía la red de distribución básicamente es una caja negra. Si vais ustedes al centro de control verán un montón de gente con teléfono atendiendo llamadas para ver si hay algún problema en la red de distribución, pero eso está cambiando a marcha forzada. Y Endesa tiene, digamos, modelos de cómo hacer esto mejor, por ejemplo en Smart City en Málaga, y Enel en general también tiene otros sistemas. Es decir, esto está cambiando en estos precisos momentos, en estos últimos años, radicalmente, y ahí hay muchas posibilidades de negocio también, y aprovecho que hay también algún alumno por aquí para decirles que en la especialidad eléctrica hay muchos retos de este tipo interesantes de abordar. Eso es lo que vamos hacia un sistema donde hay generadores activos, generadores que tienen su vehículo eléctrico, su placa fotovoltaica y su almacenamiento en el futuro. Y por tanto, esas redes tienen que estar tan monitorizadas como lo estaban antaño las redes de transporte. Ese es el reto. Conseguir que las redes de distribución estén en el futuro como lo han estado durante el siglo XX las redes de transporte. Básicamente, claro, pero el reto es formidable económico, porque hablará Ángel ahora de eso. O sea, ¿cuánto cuesta eso? Hay millones de consumidores y no hay millones de líneas eléctricas de transporte. Hay miles de líneas eléctricas de transporte y decenas de miles o centenares de miles de cables de media y baja tensión. Entonces el reto es formidable, o sea, extender a la distribución lo que se venía haciendo en transporte es un reto formidable, ¿no? En cuanto a consumo, solo una transparencia, decir que, bueno, pues básicamente hasta hace unos años prácticamente todos compramos la electricidad de la red, este es nuestro primer modelo de consumo, pasivo total. Algunos pueden ponerse una placa fotovoltaica en el tejado, con lo cual durante el día le pueden pegar un bocado al consumo, sería producir tu propia energía. La otra opción, si no puedes producir energía, es ser más eficiente y consumir menos, cosa que intentamos hacer todos comprando LEDs, electrodomésticos clase A, etcétera. Y la última, que ya veníamos haciendo con la gestión de la demanda, con las tarifas con discriminación horaria. Yo, por ejemplo, pues prácticamente el 40% de mi energía la consumo en horas valle y por tanto me ahorro un dinerito, y creo que mucha gente no es consciente de esa posibilidad. O sea, se venía haciendo ya la gestión de la demanda, que ahora con los contadores digitales se va a favorecer mucho más porque la gente va a tener una señal horaria de precios. Pero es que con el almacenamiento se puede hacer mucho más. Con el almacenamiento distribuido en tu propia casa se puede llegar a cosas realmente sorprendentes, ¿no? O sea, tengan en cuenta que los consumidores, como yo, por ejemplo, pues tenemos una media de consumo que no llega ni al kilovatio de promedio, kilovatio de potencia media. Sin embargo, tenemos una potencia contratada de 6 o 7 kilovatios. Si tuviéramos un sistema perfecto de almacenamiento, podríamos tener 1 kilovatio contratado. Es decir, es una cosa todavía un poco lejana, pero nunca se sabe. Entonces surge el almacenamiento, que hasta hace años solo estaban las centrales de bombeo. De hecho, actualmente todavía el 98 y pico % de almacenamiento son centrales de bombeo. Pero si miran la tendencia, lo que se está invirtiendo ahora, no tengo tiempo, verán que se está invirtiendo mucho en el almacenamiento electroquímico, ¿vale? También había algunos sitios como Alemania y Estados Unidos con centrales de aire comprimido, pero eso realmente todavía tiene una eficiencia muy baja. Ahora se está apostando mucho por el almacenamiento electroquímico. No tengo mucho tiempo de entrar en eso, pero si quieren luego podemos hablar.
Y bueno, de esto hablará también Ángel. Claro, el almacenamiento, el problema es que todo el mundo lo quiere, pero nadie quiere pagar por él, ¿no? O sea, el almacenamiento es que lo ponga otro. El que pone una planta fotovoltaica no quiere gastar dinero en almacenamiento. El que pone una termosolar quisiera también evitarse el almacenamiento en sales fundidas porque lo encarece. ¿Quién paga el almacenamiento? Bueno, pues tendrá que pagarlo, me imagino, el sistema, ¿no? El recibo de la luz, ¿no? Pero ¿quién es responsable? O sea, no hay una regulación, me imagino que Tomás hablará de eso ahora y no quiero tampoco meterme en el terreno de los que me siguen. Eso tampoco, porque he visto que Ángel lo tiene, simplemente decir que se llegará a la paridad de red algún tiempo. La fotovoltaica con almacenamiento dentro de no sé cuántas décadas, no sé si 2 décadas, 1 década, 3 décadas y media, se llegará a una paridad de red. En Europa los precios de electricidad son, yo no sé si del orden del doble que en Estados Unidos, por tanto, si en Estados Unidos se va a alcanzar la paridad en los años 30, posiblemente en Europa, si los precios de la luz son los que son, se alcanzará antes. Y entonces surgirá una cosa muy importante, que es que habrá muchos consumidores que preferirán desconectarse de la red, sobre lo cual ya sé que va a hablar Ángel después de ese tema. Bien, para terminar mi presentación, ¿cómo sería la red del futuro? La red que ya en parte tenemos, bastante más complicada. Lo primero que llama la atención es que es mucho más complicada de la que teníamos hasta ahora, ¿no? Tendremos muy poco fósil, si es que queda algo. Tendremos muchas más renovables, muchas de ellas tendrán almacenamiento. Yo pienso que quedará nuclear durante bastante tiempo. Hidráulica, desgraciadamente, está prácticamente agotada. La hidráulica convencional, la mayoría de países lo tienen ya totalmente desplegado, no creo que se pueda crecer mucho, por tanto habrá mucha más diversidad en el mix de generación, menor factor de carga para todos, no ya solo por los renovables, sino porque lo que no quede renovable tendrá menor factor de carga. Habrá posiblemente un poco más de bombeo de aquellos países que puedan permitírselo. Las líneas de interconexión estarán muchísimo más utilizadas que hasta ahora. De hecho, en Europa tenemos ya un mercado de la energía integrado donde se utiliza al máximo e incluso se valora esas congestiones. Habrá también líneas submarinas o líneas no submarinas de corriente continua que complementarán, o habrá una capa sobre la capa de corriente alterna que tenemos ahora. Luego en la distribución pues habrá cogeneración y también habrá más cogeneración renovable. De hecho, buena parte de la cogeneración ya es renovable, con biomasa, etcétera. Y sobre todo lo que veremos es que habrá consumidores activos, los prosumidores famosos, que tendrán su propia generación, posiblemente fotovoltaica. En algún caso tendrán almacenamiento sin generación, solamente almacenamiento, el vehículo eléctrico o incluso algún sistema de almacenamiento. Y esto hará que tenga sentido hablar de sistemas de gestión de energía de ámbito local también. O sea, netear la demanda trae muchas más implicaciones que simplemente balance de energía. Tienen explicaciones que supongo que Tomás profundizará. Yo simplemente estoy dando el panorama un poco de lo que van a hablar ahora seguramente. Básicamente, entonces yo creo que aquí hay un tema, yo voy a decir una idea que la última presentación quise decir se me quedó en el tintero y que, o sea, fíjense que en mi opinión, el gran dilema ahora no va a ser como era hace 10 o 15 años renovable frente a fósil. O sea, hace 15 o 20 años, digamos, era ¿qué porcentaje va a ser renovable y qué porcentaje va a ser fósil? Yo creo que esa para mí no era la cuestión grave, la más importante. La más importante es qué parte de la generación está aquí y qué parte de la generación está aquí. Ese será el gran dilema, en mi opinión. Fíjese, por ejemplo, que el famoso decreto de autoconsumo que tantas críticas levantó, las críticas venían de los consumidores y de la patronal fotovoltaica, pero no de la patronal eólica y de la patronal de termosolar. Porque la patronal eólica y termosolar están interesados en este negocio, no en ese, fundamentalmente. Es decir, ya no una película de bueno y malo, sino una película de generación centralizada, o sea, perdón, de fósiles frente a renovables, sino generación centralizada, modelo convencional, donde todo circula por la red de distribución, con grandes redes interconectadas que permitirán pasar mucha energía renovable del norte de África o incluso de Estados Unidos a Europa, eventualmente haciendo ciencia ficción. ¿Qué parte de la energía circulará o vendrá de esas grandes redes, de esas distancias remotas, y qué parte de la energía podremos producir? Después en el debate hablaremos de eso, no quiero adelantarme, ¿vale? Yo creo que con esto ya termino. Gracias.